introducirles al profesor Nikos Hadjinicolaou, que va a hablar dentro de unos minutos. Nikos y yo estamos amigos desde hace varios años. Él empezó, a pesar de estar griego, empezó enseñando en California, en la Universidad en Los Ángeles, donde encontró a mi mujer antes de yo. Y tengo la suerte que él no la robó en el momento. Después volvió a su país natal para estar profesor en la Universidad de Rethymnon, en Creta, donde estableció el centro El Greco. Y a lo largo de los años, aparte de enseñar sus clases con velas y luces especiales, como hemos aprendido el otro día, tuvo la buena inteligencia y fortuna y capacidad de organizar una serie de encuentros sobre varias etapas en la vida del Greco, y esos coloquios han resultado en una serie de obras muy importantes, catálogos, y hemos visto en la introducción del señor profesor Marías el otro día todos los títulos de estas obras muy importantes. Y profesor Hadjinicolaou, aparte de esas publicaciones, está en plan de organizar una serie de 4 exposiciones más sobre el Greco que va a celebrar en Atenas y en Creta en los próximos meses, y tengo buena fortuna de colaborar con él como comisario en una exposición sobre los mecenas y amigos del Greco que va a celebrar en el Museo Benaki en Atenas en noviembre. Y esperamos todos de ustedes que llegarán allí para ayudarnos a celebrar esta exposición tan importante. Sin nada más, voy a introducir Nikos, que va a hablar de un pintor forastero en la ciudad. Sí, buenas tardes y muchas gracias. Y francamente, felicitaciones para este extraordinario homenaje a nuestro griego en Toledo y Madrid este año. Un trabajo fantástico, y nosotros estamos llenos de envidia porque no podemos hacer algo así con la situación actual. Nuestro congreso está dedicado a un artista itinerante. Hay diferencias esenciales entre Greco y los pintores de los Países Bajos que viajaron por Europa a finales del siglo XVI y principios del XVII. Matthias Storm, nacido en Amersfoort, se pasó la mitad de su vida en Italia. Tras residir años en Roma, se trasladó a Nápoles, donde se quedó una década, y después se estableció sucesivamente en diferentes ciudades de Sicilia. Es fácil imaginar un simposio sobre Bartholomeus Spranger organizado en el Museo de Bellas Artes de Amberes o en el Museo Nacional de Praga. Nacido en Amberes 5 años antes que Greco, Spranger se formó en su ciudad natal, pero después marchó a París y luego a Roma, donde en 1570 fue nombrado pintor de la corte pontificia de Pío V. Ese mismo año, de 1570, Greco llegó a la ciudad eterna, donde tendría la ocasión de charlar con Spranger cuando visitaba a su protector Giulio Clovio en el Palazzo Farnese, en el tiempo en que el cretense ocupó una habitación en el último piso del palacio. Spranger trabajó después en Viena y finalmente en Praga como pintor de corte del emperador Rodolfo II. Ese tipo de trayectoria vital es característico de los artistas que ya en su juventud decidieron probar suerte
en otros lugares. Su caso no tiene nada que ver con el de los Tiepolo o Mengs, que fueran invitados en Madrid, ni con el de Van Dyck, quien, tras pasar muchos años en Italia, trabajó para el rey de Inglaterra. Así podemos explicar al menos el viaje del Greco a Venecia y luego a Roma. Después, cuando ya tenía 36 años, decidió probar suerte también en la lejana España. Nunca sabremos qué es lo que concretamente le movió a hacer ese viaje, pero es idea generalizada que era trabajar para Felipe II. Es bien sabido que no tuvo éxito en el intento. Y eso es lo que distingue al Greco de Van Dyck o Spranger. A diferencia de muchos de aquellos artistas itinerantes que en algún momento o hacia el final de su vida regresaron a su lugar de origen, Greco no volvió a Creta ni a las islas Iónicas, que estaban también bajo el dominio de Venecia, de modo que hasta principios del siglo XX su obra siguió siendo desconocida para los artistas que vivían en los territorios griegos. En Toledo vivió, podríamos decir, por cuenta propia. No era como Tiepolo una autoridad reconocida en toda Europa, pero tampoco era Stom. Ocupaba una posición intermedia en el mercado artístico. No hemos de olvidar que cuando llegó a la ciudad imperial estaba muy bien considerado, como se deduce de un documento bien conocido de 1577. Por cuanto el dar esta obra al dicho dominico es por la relación que hay de ser eminente en su arte y oficio, y por esto se escoge la industria de su persona que no puede sustituir a otro. Era un extranjero y además siempre se le tenía por tal. Una citación: el dicho dominico es forastero y la obra que vino a hacer a esta ciudad, que es el retablo de Santo Domingo el Viejo, le tiene acabado y puesto, como es notorio, y no tiene para qué estar en esta ciudad, ni tiene bienes en ella. Como todos ustedes saben, estas palabras pertenecen a Diego de Orense, procurador en nombre de la catedral, en un documento oficial dirigido al alcalde de la ciudad y fechado el 23 de septiembre de 1579. 24 años después, en 1603, en otro documento oficial, en este caso del Consejo de la Gobernación del Arzobispado de Toledo, en el que se relaciona a los colaboradores de esta institución, el pintor figura como extranjero. Y esta condición tuvo el artista en la sociedad toledana desde el mismo día de su llegada hasta el de su muerte. Y así se explica que en vida del artista, numerosos documentos oficiales y publicaciones añadieran al nombre su nacionalidad, de nación griega, de nación griego, el dicho dominico griego pintor, dominico Theotokopoulos griego, etcétera, etcétera. Pero nunca que yo sepa se menciona la región de la que procedía, es decir, Creta. ¿Quién dijo que en la España de la segunda mitad del siglo XVI, del XVII o incluso del XVIII, no se veía con envidia y hasta con animadversión a los pintores extranjeros que trabajaban en ella? En el estudio que Claude Bédat dedicó a la Academia de San Fernando,
se ofrece un completo panorama de la xenofobia que imperaba en el siglo de las luces. Pero, ¿por qué irnos tan lejos? ¿Acaso no defendió enérgicamente Giuseppe Martínez el valor del arte español frente al realizado por los extranjeros que trabajaban en España? En nuestra nación española, escribe Martínez, no estimaban cosa de sus mismos profesores y naturales, aplaudiendo sobremanera todo lo que venía de tierras extrañas y a grandes expensas pagadas. Es el mismo Martínez quien nos cuenta desde Nápoles que nuestro gran Giuseppe Ribera prefirió quedarse allí a regresar a su país, porque España es madre piadosa de forasteros y cruelísima madrastra de los propios naturales. Como sabemos por un documento que publicó por vez primera García Rey, mencionado ayer creo por Richard, la consideración del Greco como diferente por su origen se extendía a veces a su manera de pintar. Ese es el sentido de la condición que pusieron quienes en 1596 le encargaron un bautismo a Antón Pizarro. El bautista ha de ser del altor y tamaño, bondad, traza y modelo y sombras de uno que está labrado de dominico griego en el altar mayor del monasterio de Santo Domingo, el viejo de esta ciudad, pero la pintura de él ha de ser conforme a lo que se pinta en España. Este es nuestro punto de partida. Un artista extranjero, un forastero que trabaja en Toledo durante el último cuarto del siglo XVI y la primera década del XVII, y cuyos cuadros parecen a veces extraños, aunque no necesariamente desagradables a la vista. Lo que queremos saber es hasta qué punto el forastero se adaptó a su entorno y se integró en su nueva patria, pues partimos de que a mediados de la década de 1580 ya había decidido establecerse de manera permanente en Toledo. Aún más, queremos averiguar en qué medida y de qué forma su pintura es una expresión de su entorno toledano. Cuando en 1930 Joseph Pilloan escogió como título a su respuesta a un artículo de August Meyer, el Greco and Oriental Artist, el Greco Spaniard, en realidad pensaba que la pintura del cretense era española. Pilloan, el asombroso lienzo del Louvre, con los dos hermanos Covarrubias al pie de la cruz, es la más elevada interpretación del espíritu español a finales del siglo XVI. Comparados con el Greco, Velázquez parece italiano y Goya francés o inglés. Solo el Greco es auténticamente español cuando contemplamos esta obra del Louvre. Encontramos este mismo argumento ya en 1848 en el Handbook of the History of the Spanish and French Schools of Painting de Sir Edmund Head. Hemos de ocuparnos ahora de uno de esos maestros cuyas obras apenas es posible ver fuera de España. Domenico Teotocópuli, generalmente llamado el Greco. Tanto el nombre como el apodo, así como el hecho de que firmara sus cuadros con caracteres griegos, no dejan duda alguna de cuál era su país de origen, pero su carácter como artista, desigual como es profundamente español. Un siglo y medio después,
esta idea fue defendida con ardor por los miembros de la generación del 98. Sus textos son de gran interés. Me limitaré a Unamuno, cuyas tesis al respecto son del todo elocuentes. Unamuno fue un griego insular de Creta, Dominico Theotokopoulos, quien, habiendo venido a Toledo, después de haber pasado por las escuelas pictóricas de Roma y de Venecia, llegó de tal modo a consustanciar su espíritu con el del paisaje y el paisanaje en medio de los que vivió, que llegó a darnos, mejor que ningún otro, la expresión pictórica y gráfica del alma castellana, y fue el revelador con sus pinceles de nuestro naturalismo espiritualista. El Greco había pasado por Italia, por la Italia del Renacimiento, antes de arribar a nuestra España de Felipe II. Y aquel griego se asimiló nuestra patria como no lograron asimilársela pintores italianos que como Antonio Moro, Jordán y Tiepolo por aquí pasaron y aquí residieron. El Greco es como Calderón, Edad Media en medio del Renacimiento. Y eso es lo que ha hecho que no pocos hablen de su bizantinismo. Bizantinismo que no es sino castellanismo puro. Como pueden ver, en el centro de este planteamiento están la denominada alma castellana y muy relacionada con ella la teoría unamuniana del casticismo. Al contemplar hoy, un siglo después, los cuadros del Greco, nos preguntamos cómo fue posible que existiera ese tipo de discurso. Y no solo desde un punto de vista ideológico, con sus evidentes implicaciones políticas, sino también como mentalidad. En cualquier caso, los 98istas, quienes defendieron de manera entusiasta la idea de que Greco se había integrado por completo en la sociedad castellana, no pertenecían directamente al mundo de las artes visuales. Y en cambio, inicialmente, los historiadores del arte ignoraron no solo esta cuestión, sino incluso al Greco como tema de investigación. Si repasamos los textos de quienes estaban en la treintena en 1900, cuando se redescubrió al griego en España, es decir, profesores como Elías Tormo o Manuel Gómez Moreno, nos sorprende lo poco atractivo que les parecía este tema. Excepción hecha de la inesperada iniciativa de Tormo de llevar a los alumnos de su seminario de la Universidad de Valladolid en 1934 a Fódele, Creta, donde según ellos había nacido el artista, ¿qué nos ha quedado de sus actividades y de sus publicaciones? Las breves introducciones de Gómez Moreno a dos álbumes fotográficos de 1943 que tienen más que ver con la crítica que con la historia del arte. El entusiasmo por Greco que se vivió en España desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, o incluso me atrevería a decir que hasta 1939-40, solo lo encontramos fuera de la historia del arte. En los círculos de los artistas, vascos y catalanes sobre todo, que habían residido en París, y entre los críticos de arte y los intelectuales, pedagogos o historiadores de la institución libre de enseñanza. En cuanto a la posición de los historiadores del arte, nos basta con leer la conferencia que pronunció Tormo el 5 de mayo de 1900, en la que contestaba con gran dureza, pero a la vez con sensatez, la interpretación del Greco que habían hecho Cossío y los institucionistas,
y sus comentarios sarcásticos sobre las afirmaciones de que era el más castellano de los artistas. Aún los estudiosos que nacieron entre 1890 y 1914, hasta la Primera Guerra Mundial, y empezaron a publicar sobre Greco a partir de 1940, como Sánchez Cantón, La Fuente o Gudiol, cultivaron una mezcla de investigación descriptiva empírica y omisión de la historia. El autorretrato del Greco de la colección Beruete, el Calvario del Greco, etc., breves notas en revistas o artículos en periódicos. A veces esas publicaciones se tomaban como peritaciones para el mercado de arte. Gudiol cultivó sistemática y abiertamente esa práctica y en su monografía de 71 evitó todos los problemas cruciales relacionados con el artista. La auténtica investigación era poco frecuente, las monografías escasas, y cuando aparecían eran en realidad catálogos razonados encubiertos o compilaciones de estudios dispersos. Tras ellas no había una visión integral del artista. ¿Quién leería hoy la monografía sobre el Greco que publicó Sánchez Cantón en 1961? Que, por cierto, apareció simultáneamente en alemán, inglés y francés. No menos significativa es la indiferencia que hacia el arte del griego vemos en importantes historiadores del arte como López Rey, Angulo Íñiguez o Gaya Nuño. Los pintores que les fascinaban eran Velázquez, los demás grandes pintores del siglo de oro y Goya. Una interesante excepción, desde muchos puntos de vista, es Camón Aznar. Autor prolífico, se ocupó de todos los aspectos posibles de la obra del Greco y tomó posición, lo que es raro, pero carecía casi por completo de rigor científico. ¿Qué nos queda hoy de su monografía de 1950, tras la implacable crítica que le hizo Goethe? O incluso de su versión revisada de 1970, que Álvarez Lopera rechazó por caótica. Salas no escribió mucho sobre el artista, pero su artículo, La valoración del Greco por los románticos españoles y franceses, que es casi una década anterior al estudio de Ilse Hempel-Lipschutz, es probablemente lo mejor que se produjo en España antes de los años 80 del siglo pasado. Me atrevería a decir que la contribución de Pita Andrade, que era entre 10 y 20 años más joven que sus colegas antes mencionados, sigue siendo limitada. Ni siquiera el profundo conocedor y amigo, el profundo conocedor del arte español, que era Pérez Sánchez, se sintió atraído por las singularidades del Greco. Lo que él de verdad amaba era el barroco clásico, y sus publicaciones reflejan esa preferencia. La exposición que comisarió en Sevilla en 98, El Greco conocido y redescubierto, su artículo de 82, titulado Las series dispersas del Greco, y la ponencia que presentó en el Congreso de Heraclión de 1990, El Greco y los pintores toledanos de su tiempo, son, a mi juicio, lo mejor que nos dejó sobre el cretense. Perdón, pero hay un poco de demasiado para mí. Lo que trató de decir con todo esto es el resultado de una observación muy sencilla. A partir de los años 80, las investigaciones realizadas en España sobre el Greco
dieron un salto cualitativo. Lo que se ha venido publicando a lo largo de los últimos 35 años tiene un nivel incomparable más alto que lo que salió de las prensas entre 1900 y 1980. Y hasta me atrevería a incluir en esa imprudente generalización el asombroso punto de partida que fue la monografía de Cossío, fruto de la ideología liberal de la institución libre de enseñanza. Yo siempre discutía con Pepe Álvarez Lopera sobre Cossío, aquel pedagogo que como un Houdini se sacó de la manga a finales de 1907 un catálogo razonado extraordinario, hasta que finalmente tuve la oportunidad de formular mis objeciones en la crítica que hice de su ensayo introductorio en el catálogo de la exposición El Greco, Identidad y Transformación. Es indudable, claro está, el gran valor de la información documental que nos proporcionan Cossío y su sólido alumno y colega San Román. Pero lo que Cossío ofrecía como interpretación del griego y de su arte, es decir, la consideración de él como castellano naturalizado, fue 98ista en su filosofía sin más. Aún así, las publicaciones de Cossío, 1908, y San Román, 10, no tuvieron seguidores durante los 70 años siguientes. A esa especie de inercia general contribuyeron en parte los acontecimientos históricos, la Segunda República, la Guerra Civil y la larga dictadura de Franco. Es evidente que ni Camón, ni Gudiol, ni Pita llegaron a la altura de Cossío, a pesar de que, a diferencia de este, ellos sí eran historiadores del arte. Las nuevas investigaciones y los nuevos planteamientos sobre el Greco que aparecieron a partir de 1980 supusieron, como hemos dicho, un punto de inflexión cualitativo. ¿Se debió ese cambio a la consolidación de la democracia en España? Me siento inclinado a responder que sí, pues lo mismo podría decirse de los estudios sobre Velázquez o sobre Goya. En cualquier caso, prefiero no profundizar ahora en las razones de esa transformación para entrar en la cuestión que nos interesa, la integración del Greco en Toledo. Cuando en 1982 se organizó la importante exposición El Greco de Toledo, Prado, Washington, Dallas, Toledo, Ohio, así como el Simposio Internacional El Greco, Italia y España en Toledo, seguía gozando de buena salud la idea del carácter español del artista. Aún no se habían asimilado dos novedades de distinta naturaleza. Por un lado, el descubrimiento en los archivos venecianos de unos documentos que demostraban que Greco estuvo trabajando en la isla de Creta como un maestro reconocido hasta comienzos de 1567. Mergios, 61, y Constantudaki, que tenemos el placer de tenerla aquí esta vez, en 1975. Todavía no se había producido el importante hallazgo por Yorgos Mastoropoulos de la dormición de la Virgen de Siros. Esto se pasó en 83. Por otro, aún no se habían publicado en su totalidad las anotaciones marginales del Greco a las Vite del Vasari, esto se pasó en 92, y las que realizó a los 10 libros de arquitectura de Vitruvio
acababan de salir a la luz por obra de Marías y Bustamante, 81. Esas anotaciones revelan a un artista diferente y hasta ese momento desconocido. La monolítica teoría de que Greco se había Unamuno naturalizado castellano de lo más castellano hasta en lo específico y local, se fue hundiendo poco a poco ante los varios grecos históricos que iban apareciendo. En primer lugar, el maestro de éxito en Candía. Después, el pintor que en Venecia buscaba su camino en la tradición pictórica occidental. Luego, el autor de audaces innovaciones en Roma, etapa que aún espera una valoración, en mi juicio. Y finalmente, el intelectual racionalista que vivió y trabajó en Toledo. De tal modo que a mediados de los años 90 se llegó a una valoración que era casi opuesta a la defendida por Edmund Head en 48 o por Unamuno en 14. El pintor que surgía de aquellos descubrimientos era un intelectual de origen griego y cultura en gran medida italiana, que vivió relativamente aislado en Toledo, rodeado por un pequeño círculo de importantes eruditos españoles que creían en su arte. Esta reorientación de los estudios sobre el Greco, que se produjo en el último cuarto del siglo pasado, puede delimitarse claramente en el cambio de perspectiva de Richard Kagan, quien en 1982, junto a Jonathan Brown y en paralelo con él, sentó las bases para una nueva interpretación de la obra del pintor. Kagan, 82, ningún artista trabaja en el vacío. La cultura, la economía, las instituciones que le rodean y las personas que conoce, todo ello influye en su trabajo, aunque de maneras no siempre fáciles de apreciar. El caso del Greco en Toledo da ejemplo de lo que se puede aprender estudiando a un artista en su ambiente. De la misma forma que Tiziano es inseparable de Venecia, Rubens de Amberes, Velázquez de Madrid o Rembrandt de Ámsterdam, el Greco y Toledo son una sola cosa. 20 años después, en una conferencia que pronunció en el Prado y se titulaba El Greco y su entorno humano en Toledo, Kagan volvió sobre la cuestión revisando su posición de 82. Kagan: ahora reconozco, no obstante, que aquella observación requiere cierta revisión. La relación del Greco con Toledo fue mucho más problemática de lo que yo supuse en un principio. Aunque el Greco fuera siempre un extraño en Toledo, no por ello su genio dejó de ser apreciado y conocido. El cambio de opinión de Kagan no se debió a los descubrimientos realizados en los archivos venecianos, sino a la asimilación de las convicciones estéticas y filosóficas del Greco, tal y como se expresaban en sus comentarios manuscritos en los márgenes de las ediciones de Vasari y Vitruvio. Hay dos cosas que por razones metodológicas hemos de examinar por separado. Una se refiere al artista como individuo en sociedad, a la persona que vive con su familia en Toledo, que posee un taller y que trata de conseguir encargos, y a su grado de integración social. La otra atañe a la relación efectiva que existe entre sus ideas estéticas y las imágenes que produce, por un lado, y su entorno castellano, por otro. Acusó su pintura la influencia de la obra de sus coetáneos castellanos
y de las tendencias teológicas imperantes en la ciudad en la que vivía? En suma, ¿en qué medida su obra refleja o expresa el ambiente natural, social y espiritual de la Castilla de su tiempo? La nueva imagen del Greco fue el resultado de investigaciones histórico-artísticas a dos niveles, pero también de la rápida evolución del Prado y de otros museos madrileños y españoles, con las intensas actividades de restauración y análisis técnico que se han desarrollado en los últimos 35 años. La reevaluación del Greco se ha debido principalmente a estudiosos nacidos en torno a 1950. Hablaba antes de dos niveles de la investigación. El primero se ocupa de la recepción del Greco en España y ha de identificarse con el trabajo de un historiador del arte nacido en Granada y fallecido inesperadamente en 2008, el que fue nuestro buen amigo José Álvarez Lopera. Hay otra forma de entender sus aportaciones si no es desde el punto de vista de la historia de la recepción del arte. Desde el magistral de Ceana Cosío, La fortuna crítica del Greco en el siglo XIX, de 87, hasta el primer volumen de su El Greco, Estudio y Catálogo de 2005, que contiene todos los documentos que han salido a la luz sobre los movimientos del artista en Creta, Italia y España, y todos los textos escritos sobre el pintor entre 1588 y 1814, junto con una exhaustiva bibliografía, la contribución de Álvarez Lopera a los estudios sobre Greco no puede separarse de la cuestión de la fortuna crítica del artista. Recordemos su extenso ensayo, La construcción de un pintor, un siglo de búsquedas e interpretaciones sobre el Greco, incluido en el catálogo de la exposición El Greco, Identidad y Transformación, de 99, de la que fue comisario, o su conferencia El Greco y las dos Españas, pronunciada en Heraklion en 1990. Y aun cuando sus intervenciones en el volumen aparecido 3 años antes de su muerte se limitan a la parte documental y primera, siguen siendo de valor incalculable, si bien no pueden compararse a las 162 páginas de su introducción crítica a De Ceana Cosío. La otra línea de trabajo de Álvarez Lopera era claramente establecer un catálogo razonado, fiable, de la producción del artista. Esa aspiración ya se pone de manifiesto en El Greco, la obra esencial, estudio más convencional de 1993, y estaba llegando a su culminación con el trabajo que estaba preparando cuando le sorprendió la muerte. Tras tantas décadas de tratamientos más o menos superficiales de la recepción del artista por sus contemporáneos y por los críticos de los siglos XVII y XVIII, la figura del griego se nos aparece hoy como parte de un mosaico lleno de tendencias contradictorias. Y tenerlo en cuenta era sin duda un requisito previo para su reevaluación. La otra gran contribución científica se derivó del descubrimiento por Javier de Salas y Fernando Marías entre 1965 y 1978 de sus anotaciones marginales a la segunda edición de las Vite de Vasari y a la edición 1556 por Daniele Barbaro de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio.
Apareció así un nuevo artista, hasta entonces desconocido, sin el menor indicio de que fuera un místico, ni siquiera especialmente interesado por la pintura religiosa, un intelectual racionalista que defendía con pasión sus ideas. Lo crucial es que si hasta ese momento interpretábamos al Greco analizando sus cuadros y las reacciones de sus contemporáneos, ahora, en las citadas anotaciones, es él quien habla en primera persona del singular sobre el arte de la pintura y los pintores de su época. Aun cuando ha habido y hay ahora también, había indicios ayer y hoy, algunos intentos de subestimar la importancia de esos comentarios, no creo que tengan ningún éxito a largo plazo. Las anotaciones del Greco son la vía de acceso más segura a su personalidad y a sus ideas artísticas. Aquellos hallazgos y su adecuada valoración contribuyeron al cambio de imagen del Greco al que me vengo refiriendo. Por desgracia, Salas no estuvo a la altura de su descubrimiento. Tal vez ya no tenía la energía necesaria para acometer una reinterpretación tan radical de su figura. Pasó así más de una década entre el anuncio de su descubrimiento en un artículo publicado en la Gazette des Beaux-Arts en 1967 y las primeras y tímidas conclusiones, las notas del Greco a la vida de Tiziano de Vasari en 1982 y 84. Tras su muerte se hizo cargo de la tarea Fernando Marías y los resultados vieron la luz en 1992 en el libro El Greco y el arte de su tiempo, las notas del Greco a Vasari. No obstante, y ya en 81, Marías y Bustamante habían publicado su interpretación de las anotaciones del artista en su ejemplar de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Me limitaré a citar las conclusiones que extraen al final de su trabajo. Marías y Bustamante: parece indudable que al Greco hay que considerarlo como un hijo más del Renacimiento, mucho más próximo a Venecia y Roma que a Creta o España, tanto desde un punto de vista estrictamente artístico como en general desde un punto de vista mucho más totalizador como el cultural. El Greco es mucho más italiano que griego o español, tanto en su arte como en su cultura o en su estética, como demuestran bien a las claras sus pinturas, su biblioteca y sus anotaciones teóricas. Su cambio hacia lo que se ha llamado su manera extravagante o su expresionismo extremo, con mayor propiedad, cambio que se acentúa a partir de la última década del siglo XVI, no debe explicarse, a nuestro juicio, a través de su paulatina adhesión a la corriente mística hispana. Creemos que su cambio simplemente se corresponde con la evolución de su propio arte basado en unas ideas propias. Su pintura religiosa, a fin de cuentas, nos parece pues mucho más intelectiva como obra de un artista que quiere ser un filósofo que intuitiva y emotiva. Estas ideas y muchas otras que se formulaban en aquella innovadora interpretación de 1981 necesitaban sin duda tiempo para ser absorbidas y aceptadas, pero poco a poco fueron construyendo una nueva imagen del cretense, imagen que sigue teniendo validez en la actualidad. Desde varios ámbitos
se opuso una tímida resistencia a la nueva visión del pintor. En efecto, en su radical negativa a aceptar la asimilación intelectual del Greco, provocó un cierto malestar entre los admiradores de los enfoques tradicionales, según los cuales el pintor era místico, erasmista, intérprete ideal del alma castellana, etc. Pero, curiosamente, no hubo un auténtico debate en España entre los historiadores del arte sobre la nueva visión del pintor, con una sola y notable excepción. Estoy pensando en José Álvarez Lopera, quien en un ensayo titulado El griego de Toledo y publicado en el catálogo de la exposición La Anunciación del Greco, el ciclo del Colegio de María de Aragón, celebrada en 97 en Bilbao, expresaba de este modo sus reservas. Álvarez Lopera: hoy el mito de la identificación espontánea del Greco con Toledo es tan insostenible como aquellos que lo convertían en pintor místico o en intérprete del alma española. Pero, a mi entender, la relación de la pintura del Greco con Toledo y de Toledo con la pintura del Greco no está aún satisfactoriamente resuelta. De hecho, y de forma más o menos explícita, según los casos, lo que algunos historiadores de nuestros días han venido a proponer para sustituir a los viejos mitos ha sido lo que podríamos llamar la teoría del vacío. El Greco, pintor sabio y manierista estetizante, habría recalado en Toledo, obligado por las circunstancias, y habría permanecido allí, fiel a las convicciones adquiridas en Italia, sin dejarse contaminar por el ambiente y refugiado en la amistad y protección de un grupo de amigos que, por su conocimiento de la cultura italiana, habrían sido capaces de comprenderle. Con lo que Toledo sería, a la postre, fundamental para entender la evolución de su pintura, pero no en cuanto fuente de ella, sino porque posibilitó su exilio interior y el desarrollo libre de presiones y de influencias externas de sus ideales. Resulta, sin embargo, siempre Álvarez Lopera, legítimo preguntarse hasta qué punto se puede identificar ese papel con el de la Toledo mejor patria a que se refirió Paravicino. O bien, y dado que se propone un Greco completamente extraño al medio toledano, siempre con la excepción del reducido grupo de amigos y mecenas, a los que se suele presentar más como una burbuja italiana en suelo español que como integrantes básicos del panorama de la ciudad, ¿cómo explicarse el éxito popular de sus cuadros de devoción? Podrían pensar ustedes que esto es todo, pero no es así. En ese mismo texto, un poco más adelante, Álvarez Lopera añadía: a mi entender, esta, la tesis defendida ya en 81 por Marías y Bustamante, es una idea que encierra una gran parte de verdad. Hoy, tras el descubrimiento de sus anotaciones a Vasari y Vitruvio, se hace difícil negar el carácter eminentemente racionalista del pensamiento del Greco o la naturaleza intelectual de su pintura. También es innegable el componente formalista de su arte. Así que el desacuerdo es parcial y tiene que ver con la relación del Greco con Toledo. Para decirlo con la terminología de otros tiempos, con el grado de su asimilación en Castilla.
Aquel griego se asimiló nuestra patria, escribió Unamuno en 1914. ¿Era posible un greco completamente extraño al medio toledano?, se preguntaba Álvarez Lopera 80 años después. Me temo que a veces discutimos porque asignamos sentidos distintos a las mismas palabras. La asimilación, integración o incorporación del pintor pudo ser completa en el plano económico-social y a la vez nula o muy limitada en el ideológico o artístico. La vida cotidiana, la familia, el funcionamiento del taller, los esfuerzos por conseguir encargos importantes, el éxito comercial de su pintura son hechos, pero no representan nada más que una sola vertiente de la existencia del Greco en la ciudad. Su teoría del arte, sus convicciones estéticas, sus opiniones sobre la pintura en Castilla, su inmensa admiración por lo que había vivido en Venecia y Roma, su pintura misma, corresponden a la otra vertiente. Y ambas coexistían porque no eran incompatibles. Una página más. Theotokopoulos vivió y trabajó en Toledo, epicentro de la contrarreforma católica en España, cuyos valores trataba de difundir el arzobispado en la ciudad y en la región situada bajo su jurisdicción. La gran mayoría de los encargos que consiguió se fechan en los años de gobierno de los arzobispos el cardenal Quiroga y Sandoval y Rojas. Su presencia en la ciudad, formalmente al menos, pasó por las fases de estante, residente y vecino, cuando firmó un nuevo contrato de alquiler de los apartamentos del Marqués de Villena. Obtuvo encargos bien pagados desde el primer momento en que llegó a la ciudad, el expolio para la catedral y los retablos de Santo Domingo el Antiguo, hasta el final de su vida, en noviembre de 1608, cuando tenía 67 años, los retablos de la iglesia del Hospital Tavera. Los cuantiosos alquileres que pagó en 85-90 y 1604 hasta 14 indican lo que ganaba por su trabajo y, por lo tanto, el éxito comercial de su taller, atestiguado también por el gran número de réplicas, variantes y copias en pequeño formato, unos 70 hasta 55 centímetros, con las efigies de San Francisco, San Pedro y Santa María Magdalena, muy populares en la época. La prueba principal de su integración es que trabajó para el Consejo de la Gobernación del Arzobispado desde 1603, año en el que, junto con su hijo Jorge Manuel, verificó la idoneidad de las propuestas de restauración y decoración de iglesias y capillas de la región. Aún necesitamos un estudio pormenorizado de esta actividad suya, pero de lo que ya sabemos se deduce que, a pesar de los litigios ante los tribunales en los que se vio envuelto, Theotokopoulos gozó de la confianza de la todopoderosa Iglesia. La negativa de Felipe II en 1583 a aceptarle eventualmente como pintor de la corte y la decisión que tomó poco después de quedarse definitivamente en la antigua capital como artista independiente, crearon la red social y profesional en la que se movería durante el resto de su vida. No obstante, hay otra cara de la medalla, su relativo aislamiento intelectual y artístico.
durante los 35 o 36 años que vivió en Toledo, no entabló amistad con ningún pintor, escultor o arquitecto de la ciudad, salvo con los que trabajaban en su taller. Marías ha defendido el argumento de que se sentía superior a ellos. Podría ser, pero es solo una hipótesis. Pero sí que tenemos pruebas irrefutables de que vivió aislado de sus colegas y sus colegas de él. Disponemos de abundante material de archivo que lo demuestra. Los tasadores que eligió no eran artistas de Toledo. Nunca fue tampoco fiador, testigo, curador ni albacea de un artesano de la ciudad. Contrajo grandes deudas y, como ha demostrado Marías, no perteneció a ninguna hermandad religiosa, ni a la de su parroquia, Santo Tomé, ni a la de ninguna otra de las 26 parroquias de la ciudad. Lo que dejó al morir, si Jorge Manuel no ocultó objetos de gran valor, como sugirió Álvarez Lopera, era insignificante. Exceptuando sus cuadros, dibujos, estampas, manuscritos y libros, su herencia era como la de una persona que vivía en la pobreza. Recordemos lo que decía Giuseppe Martínez en sus discursos. La riqueza que dejó no fue más que 200 cuadros principiados de su mano. Así es. Sus amigos no eran artistas, sino intelectuales, sobre todo dignatarios de la Iglesia, abogados y poetas. Gran parte de lo que sabemos sobre ellos se lo debemos a la tenaz investigación de Richard Kagan durante los últimos 35 años. No eran artistas, pero eran personajes importantes, integrantes básicos del panorama de la ciudad, en palabras de Álvarez Lopera. Estamos preparando en el Museo Benaki de Atenas una exposición homenaje a estos amigos toledanos que apoyaron de maneras diversas a aquel inventor venido de las lejanas tierras griegas. En su aislamiento no solo tenía relaciones, sino además amigos fieles. Mejor patria, desde todos los puntos de vista. ¿Quién dijo que aislamiento no significaba independencia? ¿No fue esa situación lo que eligió alguien que tras pasar una década en Venecia y Roma sabía lo que era realmente un centro artístico y decidió en cambio vivir en una ciudad provincial de Castilla? Toledo no era Nápoles y Greco no era Ribera. Yo me hallo en esta ciudad y reino muy admitido y estimado, y pagadas mis obras a toda satisfacción mía, y así seguiré el adagio tan común como verdadero. Quien está bien, no se mueva, respondió finalmente el españoleto a la pregunta de Martínez de por qué no había regresado en España. Para el griego, el regreso a su patria era más problemático. Todos los territorios griegos estaban ocupados. ¿Por qué el hijo de Jorge Theotokopoulos, quien, según las investigaciones de Nikolaos Panayotakis, se vio obligado a abandonar su pueblo natal, Custoyéraco, después de la sublevación de 1526-28, duramente reprimida por los venecianos, y se estableció en la ciudad de Candía, debería preferir regresar a la isla en vez de permanecer en Toledo. Incluso en un plano estrictamente artístico y económico. ¿Quién podría estar interesado y quién podría permitirse en Creta pinturas del tipo de los retablos de Santo Domingo el Antiguo o del Entierro o del Colegio de Doña María de Aragón? Lo que le quedó como consolación a la distancia fue el contacto y al final la amistad
con griegos residentes en Toledo. Cualquier español que ha vivido muchos años lejos de España, Felipe Pereda esta mañana nos ha dicho algo, en un ambiente extranjero, en Varsovia o en Copenhague, entiende lo que quiero decir cuando digo que hablar su propio idioma, ver a sus compatriotas, comer y charlar con ellos, proporciona un placer profundo. Lo mismo es aplicable a los griegos que vivían en España en el siglo XVI o después, a mi amigo Perdichidis. El artista itinerante que nos interesa en este congreso, cuando tenía más o menos 45 años, tomó la decisión de concluir su odisea y establecerse de por vida en Toledo, para bien o mal. Muchas gracias y perdón por esta...